Hola amigos, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta en un programa más de Aprendiendo Derecho. Híjole, hay temas fundamentales que tenemos que ir tocando y también pues hay que invitar a los que saben de esos temas. Hoy vamos a hablar de la apelación, qué significa, en qué consiste, cómo trasciende. Por eso agradecemos mucho a nuestro invitado de hoy que se haya dado un espacio, al maestro Emiliano Palacios Ramírez, que haya venido a platicar con todos ustedes. Maestro, qué gusto tenerle por acá. Doctor, un placer estar con usted. Gracias por el tiempo. Qué gusto verle por acá. Oiga, pues qué bueno que nos pudo dar un espacio en su agenda para poder hablar de este tema tan interesante que la gente a veces no logra entender. Oye, pues es que va y contrata al abogado, tiene un problema y lo que quiere son resultados. A veces no entiende que se tiene que pasar por un proceso, que las autoridades emiten sus veredictos y que no siempre tienen razón y hay recursos legales que hacer valer. Como en este caso, creo que el más importante de todos los medios de impugnación es el de apelación. ¿Cómo usted lo descifraría y cómo lo entendería la gente de una mejor manera? Claro, la apelación a últimas fechas ha tomado un papel preponderante. Me parece que a partir de las reformas de 2008 que instauró el sistema de justicia penal acusatorio, la apelación se vuelve como un verdadero medio de defensa de derechos fundamentales. Podemos entender a la apelación como un remedio procesal cualquiera. Es decir, ante cualquier decisión de un juez de distrito, el remedio procesal que sigue es la apelación. Entonces, podemos entender en un principio que la apelación es como la instancia en la cual se va a revisar una decisión de origen dictada por un juez de primer grado. Ok, una revisión que implicaría que quien se inconforme lo interponga y diga cuáles son los motivos de disenso. Es correcto, doctor. Así es preponderantemente. El tribunal de apelación, a partir de los agravios que le hagan valer las partes, como decir, esta es la lesión que me ocasionó el juez de distrito al momento de fallar, bueno, va a ser la fundamentación y motivación, es decir, que se expresen las razones y motivaciones, que se expongan los artículos a partir de la cual se dota la facultad para hacer cualquier determinación por parte del juzgador, si se incumplió con la perspectiva o la racionalidad de las pruebas que se tomaron en cuenta para fallar. Esa es la labor principal de la apelación. Y yo me permito agregar, al margen de lo que el propio código nos dice, me parece que es el mecanismo que efectiviza los derechos en una sede de legalidad. Es decir, no hay que acudir al juicio de amparo para podernos vernos favorecidos con una decisión cuando se vulneran nuestros derechos. ¿Por qué? Porque la apelación se erige bajo los nuevos lineamientos como un mecanismo eficaz y, si me lo permite decir, en algunos casos hasta más efectivo que el juicio de amparo. Eso es importante. Porque permite que la sentencia que benefició a una persona se extienda a los demás. Ok, esto es importantísimo lo que usted dice. A ver, vamos a entrar en materia, ya calentamos motores. A ver, maestro. De entrada, si un justiciable que está en un litigio se inconforma a través de un recurso de apelación, puede hacerlo en un plazo establecido en la ley. Si no lo hace, quiere decir que no se inconformó, aunque le ocasione un agravio. O sea, yo puedo estar inconforme, pero si no apelé dentro del tiempo que la ley me otorga, ustedes como órgano revisor pues no van a tener en sus manos el expediente. Eso es bien importante para que la gente pueda entenderlo, ¿no? Claro. Sí, justamente la mayoría, o más bien todos los recursos judiciales y juicios se rigen por términos y plazos procesales. Okay. Entonces, las partes que desean acceder a esa justicia, pues se deben de ajustar. Sin embargo, hemos de ser franco, la realidad a veces del país hace que las personas, por cuestión de carácter económico, por mal estar informados o por simplemente estar privados de la libertad, no pueden efectivizar esos derechos. Por eso me parece vital que el legislador al momento de instaurar el Código Nacional haya incorporado ciertas cláusulas que benefician a estas personas, que por alguna razón, puede ser desde la negligencia o hasta verse desfavorecidos por su situación personal, no pudieron acceder al recurso, pero su íntima relación con el asunto les hace que se encuentren benéficos. Okay. Es un punto que no ha sido muy explorado por la judicatura. Inclusive, antes de venir con usted, revisé el Semanario Judicial de la Federación y sobre este particular no ha habido algún pronunciamiento de los tribunales de control constitucional que se encargan de elaborar las jurisprudencias. Es decir, no hay una interpretación en específico del segundo párrafo del artículo 461 del Código Nacional. Oiga, maestro, a ver, quiero entender entonces, en su opinión, si yo no debatí una resolución
continúa el procedimiento, pero más adelante yo me inconformo con una resolución futura, ¿estaríamos en condiciones de revisar inclusive lo que no se revisó en un inicio? No desde esa perspectiva. Pongamos un ejemplo. Hay dos procesados. Ajá. Llegan a sentencia. Uno de los procesados no se inconformó contra la sentencia. Okay. Que es común. Que es muy común, ¿no? A veces los recursos económicos, como platicamos hace unos estrategias momentos, inclusive de los abogados. No se realiza, pero el otro coimputado sí va al recurso. Llega el recurso ante a los magistrados de apelación y los magistrados de apelación determinan aquí hubo un error por parte del juez de distrito. Estuvo mal calculada la pena. Pongamos un ejemplo claro, en vez de 5 años, te corresponderían 3 años. Okay. Y como consecuencia de eso, tienes acceso a todos los beneficios preliberacionales, penitenciarios, ¿no? Sustitución, conmutación. Libertad anticipada, claro. Entonces, entonces aquí es donde viene esta nueva interpretación que me parecería que ya es letra viva, pero a veces los órganos jurisdiccionales no la aplican. Es aquí donde a mí me gusta llamarlo, es aquí donde la visión social del derecho toma vida. Ok, en materia penal, durante todo el tiempo que ha estado vigente el sistema de justicia penal, inclusive tradicional, la autoridad revisora, como ustedes, siempre verifican que no se hubieran vulnerado los derechos del imputado. Pero con este nuevo sistema del que usted habla, ya entramos en un esquema de ponderación. Claro. Y ahora no solamente pueden cuidar o deben cuidar los derechos del imputado, sino también de la víctima. Claro. Sí. ¿Qué complejo es eso, no? O cómo los jueces, es que antes tenían limitaciones para que solamente a favor del imputado, hoy de los dos. Entonces tienen que visualizar que ninguno de los dos hubiese sido confrontado o violentado en alguno de sus derechos. Claro, sí. La verdad, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha encargado de realizar estas interpretaciones, sobre todo del artículo 461, que ahorita, si usted me permite, daré lectura, especialmente en el párrafo primero, donde se habla de la suplencia de la queja. Entonces, en ese sentido, el Tribunal de Apelación tiene esta perspectiva. Tiene que proteger a la víctima como obligación, en ese descubrimiento a la verdad como principio del artículo 20 constitucional, y a la vez tiene que verificar que la persona imputada no sea tramitada de forma injusta, se vulneren sus derechos. Es decir, hay una colisión aparente, pero me parece que no sería tal, porque como bien sabemos todos, pues los derechos humanos siempre tienen una interpretación armónica, y entonces ese es el deber del juzgador. No olvidar los derechos de nadie, porque ninguno va a estar por encima de otro, pero el único o principal eje rector es el principio de impartir justicia, llegar a la verdad. Y sobre esa medida es que los principios en pugna se van armonizando, Se cuida que se ha hecho lo correcto en ambos casos. Si una de las partes se inconforma y solamente expone, por este conducto vengo a interponer mi recurso de apelación, pero no digo los motivos de disenso, ¿hasta dónde llega la facultad del magistrado que va a revisar la apelación como para decir, aunque no lo dijiste, yo advierto estas ilegalidades? ¿O tiene límites? No. Depende de la parte procesal que ocurra la instancia. Okay. Es decir, en tratándose el imputado pudo haber dicho únicamente apelo a la determinación, y nosotros tenemos esa oficiosidad de analizar enteramente la decisión, porque al final del día la parte procesal, en este caso del imputado, bajo los principios que ha determinado la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia, pues tiene derecho a un recurso judicial efectivo, y en esa medida a que se analice enteramente el fallo del que se inconforma. Entonces ahí, a pesar de que el imputado diga apelo a esta decisión porque la considero injusta, en realidad no hay ninguna lesión que él manifieste. Me violentaron mi derecho de fundamentación, de seguridad jurídica, no explicaron, no importa. Nosotros asumimos ese control oficioso, y ese control oficioso también se extiende a otras partes del proceso, salvo el representante social, que es el Ministerio Público, claro, que al ser un órgano técnico tiene otras reglas de análisis. Pero, por ejemplo, las últimas teorías que la Corte ha retomado, si me permito añadir, de la teoría sudamericana, especialmente de Argentina y Chile, es encontrar un aspecto de vulnerabilidad en las personas, es decir, niños, ancianos, no llaman ancianos, personas adultas mayores, exactamente, un grupo de vulnerabilidad que se encontraba impedida, bueno, ahí también, y si en ese sistema de vulnerabilidad también tienen el carácter de víctimas, bueno, con mayor razón,
Siempre hay que estar tutelando los derechos de la víctima. Por eso creo que es importante en la labor del poder del Tribunal de Apelación tener en cuenta todas las herramientas que en materia de derechos se nos ha otorgado. El derecho el principio pro persona, juzgar con perspectiva de género, ¿no? Realizar ajustes razonables, realizar ajustes al procedimiento. Es decir, el deber de cualquier servidor público, en este caso del titular de un órgano jurisdiccional, va más allá de solamente la frase sacramental que seguramente usted ha escuchado, doctor. Aplicar el derecho conforme corresponda. Creo que la evolución, como corresponde, la evolución de la sociedad, la evolución de nuestras normas nos hace decir que no basta aplicar la ley en estricto sentido. Tenemos que darle un enfoque, y esa es mi perspectiva, el enfoque social. Oiga, pero en ocasiones, así como usted lo está comentando, maestro, pues yo creo que es mucho más completo y profesional el trato que ustedes le dan a un apelante si el defensor no expone agravios. De veras, porque a veces exponemos los agravios de manera torpe o no visualizamos lo que ustedes sí, y ustedes están obligados a contestarme lo que estoy diciendo, y a lo mejor son tonterías, con mucho respeto lo decimos, pero es real, es real. Hay muchos abogados que no tienen la técnica jurídica, la experiencia, tienen choro para hablar con el cliente y convencer lo que le lleve la defensa, pero cuando se enfrentan al tecnicismo legal o el hacer valer los derechos, pues no saben por dónde entrarle. Y ustedes, como tienen la obligación de la suplencia, primero contéstale lo que él te dijo, que me va a quitar no sé cuántos días o probablemente horas, y luego hay que ejercer internamente pues el rol de la suplencia. Claro. Yo creo que siempre es factible armonizar. Es decir, muchas veces los momentos en que las partes nos presentan un escrito, pues por cuestiones distintas, pues a lo mejor a veces no se entiende, o la idea que ellos quieren expresar no llega a ser sólidamente advertida. Pero ante eso, pues nosotros como órgano jurisdiccional tenemos recursos para realizarlo, herramientas. Una de ellas es la causa de pedir. Es decir, hay algunos compañeros servidores públicos de la Federación que dicen, es que no me lo dijo bien, o me dijo esto repetido, te declaro esto que es inoperante. Y yo digo, no, espera. Si en el escrito se advierte la lesión y por qué cree que está, aunque sea mínimamente, creo que es obligación de nosotros entender y sacar la idea, su causa de pedir. Así que traducirla y absorberla. Absorberla. Y a partir de esa causa, analizar el asunto con independencia de que lo podamos hacer con... Claro. Con Oye, ¿y ya no le ponen por torpeza del abogado? Porque a mí me tocaron muchos amparos. Pues yo ya soy un abogado viejo. Ya tengo 33 años de litigio. En la experiencia nunca he estado en la función pública, pero siempre he admirado al Poder Judicial Federal toda mi vida, porque he aprendido mucho, he tomado muchos cursos en la Corte y yo presumo mucho de mi Poder Judicial Federal. En todo el mundo, porque viajo mucho y allá llevo el nivel del Poder Judicial Federal. Eso es importante. Pero me tocaron todavía fallos. Ya no he visto que así se refieran, pero antes decía en suplencia de la queja y decía, por torpeza, el defensor omitió considerar tal. Ya no, esos calificativos ya no los he visto en las resoluciones. No, yo tampoco, y la verdad los evito. Creo que ante todo el juez, claro, dentro de su imparcialidad, debe de evitar sesgos de decir, el abogado aquí está perdido. Sí. No, me parece que como parte, todos tienen el mismo derecho a expresar lo que quieran inconformarse. Pues sí. Entonces, si nosotros les decimos, ¿sabes qué? Tienes este calificativo por torpeza, pues creo que empezamos pues sí. mal. No, creo que el respeto entre el justiciable y el juzgador debe de estar siempre presente, y cuando más el del juzgador hacia el justiciable, ¿no? Oiga, maestro, pero fíjese qué bueno que me está usted diciendo esto, pero en la práctica real, sobre todo en la oralidad, los jueces son groseros con las partes. En serio, no estoy hablando de un juez en específico, en su mayoría, y además a nivel local también en otros estados. Yo tengo la fortuna de litigar en varios estados de la República, locales y federales. Y si ves a un juez de repente, no todos, pero la gran mayoría, son groseros con las partes. Y yo creo que esas actitudes, como usted dice, no abonan a nada. Sí, no. Y al contrario, ¿no? Pues se siente uno lastimado. Yo coincido más con lo que usted dice, ¿no? Claro. Ser muy puntual en las cosas, pero no es necesario radicalizar el vocabulario. Sí. Creo que también esa es una de las partes, porque es cierto, ha habido audiencias en las que yo he podido ver
en donde los jueces tienen una conducta, jueces, magistrados, también, ministros, claro. cualquier También, persona juzgadora, también, sí. a lo mejor no asumen un papel un poco más rigorista. Y yo creo que también esa es una de las causas que ha hecho que el pueblo se desapegue de las decisiones, porque cierto es que la legitimidad del juez en muchos grados está en el acato de sus fallos. Entonces, en medida de que los juzgadores asuman estos papeles de me alejo de ti, pues entonces ese es el problema que hoy nos ha llevado a esta reforma. Nos alejó de la sociedad, del pueblo, y ahora el tema es recobrar la confianza a través de fallos dentro de los cuales la sociedad se vea representada. Claro. ¿Y cómo sería eso a mi modo de ver? Pues simplemente a través de una justicia social del derecho. Hoy hay una reforma que necesariamente nos obliga a que aquellos que pretendan ser electos jueces, magistrados, ministros, vayan y les hablen así como usted está hablando al público. Y que les diga, aquí estoy, hazme el reclamo que corresponda y yo te voy a dar un resultado. Hoy, pues nos debe dar mucho gusto que gente como usted, joven, preparada, gracias, estudioso, esté participando en una contienda de esta naturaleza. Sí. Se animó a participar, ¿no, maestro? Sí, afortunadamente. Yo actualmente soy secretario del tribunal en el que me postulo, que es el Tribunal Colegiado de Apelación del 18º Circuito, aquí en Morelos. En Atlacholoya está. Al ladito. La denominación es que Atlacholoya es el pueblo. Así es, justamente. Y al lado tenemos al centro carcelario. Ajá, el centro carcelario. Sí, no vayan a pensar que está dentro de Atlacholoya, del penal, no. Está dentro donde está la ciudad judicial local, sí, y está la ciudad judicial, el centro de apelación. Así es, el centro de justicia penal federal. Federal. Y usted lo que está haciendo es ahí resolviendo las inconformidades, apoyando a un magistrado. ¿Es secretario proyectista? Así es, yo me encuentro en secretario proyectista. Mi labor es, me turnan un asunto, elaboro el proyecto de resolución respecto de recursos, como lo vimos ahorita, de materia penal y civil, y también la elaboración de amparos indirectos. Los pongo en vista de un magistrado y el magistrado, en tratándose de recursos, pues lo sesiona con el resto de los magistrados para que salga un fallo. Ajá, que son tres magistrados. Así es, mi labor es fundamental, es elaboración de sentencias. Sí, ¿cuántos años ya tiene usted ahí, maestro? En el Poder Judicial ya tengo más de 13 años. 13 años. Y aquí, en este Tribunal de Apelación en Morelos, en su actual denominación, desde 2020, pero en Tribunal de Apelación prácticamente toda mi vida, desde que era practicante en el Foro Común. No, pues ya tiene toda la experiencia del mundo. Es un tema que seguramente coincidió con su inmersión en el Poder Judicial Federal, la reforma, que hoy la oralidad no solamente está en materia penal. Sí, claro. Llega la oralidad para quedarse en todas las áreas. Le tocó casi entrar con la oralidad de usted a lo que es este gran cambio, el dinamismo, y hoy también tiene la fortuna de ver a la gente con una reforma donde se tiene que acercar la gente al justiciable y decirle aquí estamos, y también decirles, oye, yo quiero participar en esto y te pido que votes por mí y que me ayudas. ¿Qué es el cargo que usted estaría buscando? Claro, yo lo noto. La verdad, ahorita que he realizado mis recorridos de volanteo, he estado en Temisco, en Zapata, Cuernavaca y Jiutepec, que son los distritos en donde voy a estar donde la boleta. Le corresponde. Y el reclamo de la gente es, no vienen, se tardan mucho y ponen puros pretextos para no resolver el fondo, ¿no? Y otros más que a lo mejor... Y tienen razón, ¿eh? Sí. Tienen razón. El reclamo es legítimo. Los litigantes, claro. Es legítimo. A veces creo que se pondera demasiado los formalismos innecesarios sobre el fondo. Sí, y esa sí es una de las cuestiones que yo siempre he tratado de pugnar desde oficial, desde actuario, y como secretario, y también he sido secretario en funciones de magistrado. Pugnar siempre por la resolución de fondo sobre formalismos que no trascienden, pues trascienden al resultado del fallo. No tiene caso. Es nada más patear el bote, como decimos coloquialmente. ¿Para qué cargo se ha postulado? Magistrado de apelación. Magistrado de apelación. Los magistrados de apelación hacen lo que el maestro nos ha dicho. Van a revisar las determinaciones que los jueces de distrito van a emitir. Y usted me decía algo muy importante. Incluso en ocasiones es mucho más efectivo la apelación que el juicio de amparo. Cierto. Hablamos en comparación de tiempos, de calidad o de efectos a terceras personas. A ver, como por ejemplo. Mire, por ejemplo, me voy a dar la oportunidad de leer uno de los párrafos del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, alcances del recurso. Dice, si solo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una sentencia, la decisión favorable que se dicte
aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueran exclusivamente personales del recurrente. Es decir, aquí el legislador en esta nueva raciocinio de impartición de justicia, como lo veíamos al principio, si uno de los imputados por alguna razón no llega a apelar y su coimputado llega y se advierte una vulneración que es común para ambos, pues entonces esa resolución benéfica se aprovechará para la persona que no vino a la apelación. Cosa distinta que con la última reforma en el juicio de amparo se eliminó. Se eliminó, fue al revés. Así es. Entonces, los amparos por eso yo lo que pienso y lo que sostengo a lo largo de esta campaña y desde que empezamos con las reformas a la ley es que la apelación se erige como un verdadero recurso judicial efectivo que garantiza y efectiviza los derechos fundamentales. Otro ejemplo que más o menos les quiero platicar rápido es el artículo 128 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dice, efectos generales. Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones. Nuevamente advertimos que el legislador y la ley establecen presupuestos de que si una resolución es favorable y puede beneficiar a más personas que la que ocurrió en estricto sentido al recurso o a la instancia, se tiene que hacer. Es obligación del juzgador analizarlo, pero ahora nos presentamos ante otro punto de vista. ¿Por qué no se hace? Eso. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Están muy saturados o la falta de atención? ¿Qué es lo que Yo creo que es la falta de una visión social de derecho. Es decir, creo que la visión social del derecho obliga, no solamente como una campaña o como un eslogan de campaña, sino es que es un propósito de que cada sentencia que se dicte y cada norma que se interprete siempre se realizará en mayor beneficio del pueblo y del bien común. Es decir, tuvimos un asunto, le voy a platicar, tuvimos un asunto en el tribunal donde personas privadas de la libertad en el penal federal femenil de Coatlán del Río, Morelos. 16. Así es, justamente. Se quejaban de que no les daban atención médica en materia ginecológica y también que no tenían sus hijos con los que viven en el penal atención pediátrica y diversos insumos requeridos por la infancia. Entonces, en ese sentido, la juzgadora dijo, tienes razón, la autoridad penitenciaria lo omitió, pero tu solicitud de hacerlo extensivo a los demás no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces se inconforma el defensor público y dice, oye, ¿por qué la juez no lo quiere hacer extensivo? Tiene que hacerlo. Aquí a todas las mujeres requieren una atención. Y entonces lo que realizó el tribunal dijo, tiene razón el defensor. Al menos en una condición preventiva, las mujeres privadas de la libertad tienen el derecho a que la autoridad les brinde su atención y con los niños pues todavía mayor, claro, ¿no? Todavía mayor. Claro. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué no se aplicó en su momento? Sí, yo creo que más bien, ¿sabe qué, maestro? No sé si sea así, como que quieren hacer una interpretación extensiva de la reforma a la ley de amparo, donde pues ya no es vinculante para poder amparar a toda una colectividad si uno de ellos es el que acude al amparo nada más. Creo, no justifico al juez, pero creo que más bien esa determinación no se está interpretando de manera extensiva, como usted bien lo dice, ¿no? Sí, claro. Es que justamente yo siempre, desde que era estudiante de Derecho en mis clases de Constitucional, siempre llegábamos al mismo punto. La ley que no se aplica en beneficio de la sociedad es ley muerta. Claro. Entonces, pues por eso se creó, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que el legislador nos ponga estas leyes si nosotros pues sí, como juzgadores no lo vamos a aplicar? Sí. Esa es la obligación de la visión social del derecho. Sí, visión social del derecho, que es un punto medular ahora con la nueva pretensión. El maestro Emiliano Palacio Ramírez quiere ser magistrado de apelación. ¿Para qué? Para cambiar el sistema de apelación que actualmente existe. Para que este tipo de leyes sean efectivamente aplicadas para las personas en beneficio, para que los formalismos no pesen sobre el fondo. Y creo que en esa medida la justicia va a ser efectivamente aplicada en beneficio del pueblo. Se dice que es compleja la votación porque va a haber muchísimas boletas de diferentes colores, diferente numeración. Nuestro público, ¿cómo puede identificar al maestro Emiliano para darle su voto? ¿Cómo va a acudir? ¿Le van a sacar un cuaderno de diferentes colores, números? ¿Cómo le van a hacer?
El día de la elección van a repartir 6 boletas. Hay una rosa que se refiere a los magistrados de circuito. Okay. Yo me encuentro del lado de los varones en el número 17 como tribunal mixto. Entonces, la mecánica que el INE ha implementado es que en las casillas de arriba poner el número de la persona a la cual le quieren dar su voto. En mi caso soy el 17 y estoy identificado con el color morado de tribunal mixto. Entonces, en la parte de arriba van a encontrar la casilla morada, que es la segunda, y ahí ponemos el 17. Y ya, si me dan su confianza, así se materializará el voto. Boleta morada, número Rosa. 17, rosa. Boleta rosa. Y casilla morado. Así es. Ok, es complejo, ¿eh? Es No complejo. es tan sencillo, pero pues que le lean también, ¿no? Es complejo. Y no se vayan a confundir si hay otro Emiliano, ¿eh? No soy el único, afortunadamente. Qué bueno. El único Qué bueno, Palacios. imagínate. No va a ser tan sencillo, pero es un buen ejercicio. Lo veo muy animado, maestro. La verdad que sí, he tenido bueno. muy buena respuesta de las Eso es personas y eso me ha motivado. Sí, ¿usted cree que la justicia está politizando desde el momento en que, pues, el ir calle por calle, tocar puertas de la gente y todo, y entrar en contacto, que antes lo hacían quienes querían ser diputados, presidentes municipales, gobernadores, hoy los jueces? Sí, claro. Yo creo que no. Yo creo que lo que hace esta dinámica es generar cercanía. Qué bueno. Generar cercanía con la gente. Me lo decían las personas, es que nadie viene, qué bueno que vienes, y me dicen sus reclamos. ¿Cómo un juzgador va a saber en qué mejorar si no se lo dice Sí, de no va. propia mano el pueblo? Entonces la gente dice, es que a mí me pasó esto, y entonces uno dice, ellos quieren una justicia cercana, con rostro. Con rostro. Además de que hoy vamos a votar, pues voltemos a ver de que sea gente preparada aquí como el maestro. Ya nos habló de lo que él hace, así que, mi querido maestro, es un honor tenerlo por acá y que nos haya dado esta magnífica charla. No, al contrario, doctor, es un placer de verdad platicar con usted, y gracias por la oportunidad ante todo. No, hombre, al contrario, gracias y gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.